Compañeros, muy buenas noches licenciado y auxiliar de curso. Nosotros somos el grupo número 6 y hemos escogido de la técnica de comunicación la mesa redonda. A continuación veremos cuáles son las características de una mesa redonda. Exponer diferentes puntos de vista y tratarlos, explorar el tema del cual se vaya a tratar, formular y preguntar, dar respuestas después de una exposición acerca del tema ahondado. Previamente se ha llegado a un consenso del tema que se vaya a tratar. Beneficiar a la sociedad o al ámbito al que pertenecen aquellos que la debaten. Acordar el tema del que se va a indagar y se va a exponer el punto de vista de cada uno de los profesionales o personas individuales que vayan a participar en la mesa redonda. Saber de qué se está hablando y tener conocimiento del tema, llegar a una conclusión eficaz y coherente. En sí, ¿qué es una mesa redonda? Es una técnica de comunicación oral en la que se exponen diferentes opiniones argumentadas en torno a un tema específico al que se haya llegado ya con anterioridad a consensuar, y la misma es coordinada por un moderador. Las fases de una mesa redonda consisten en la introducción del tema y la presentación de los participantes, el cuerpo de la discusión, la sesión de preguntas y respuestas y las conclusiones. A continuación, nosotros les daremos a conocer cómo se puede llevar a cabo la temática de una mesa redonda de manera virtual. Muchas gracias. A continuación, les daremos un ejemplo de lo que es la actividad de la mesa redonda. Mi nombre es Melanie Álvarez y yo voy a moderar esta actividad, en donde trataremos el tema de la violencia sexual infantil. Para ello tendremos la participación de 4 profesionales en distintas áreas y cada quien nos dará la perspectiva de cada uno de los temas tratados acá y cómo vamos a solventar la situación. A continuación tendremos la intervención de la médico pediatra, la doctora Dulce Mariana Vich. Muy buenas noches, público presente. Yo les voy a dar el punto de vista médico acerca de la violencia sexual infantil. Tenemos que saber que la violencia sexual infantil tiene un impacto profundo en la salud tanto física como mental de las víctimas y se encuentra asociada a lesiones físicas como a un aumento de riesgo de padecer problemas de salud sexual y reproductiva con consecuencias inmediatas y a largo plazo. Tenemos que saber también que los niños pueden llegar a sufrir y a padecer enfermedades de transmisión sexual, que estas enfermedades son capaces de transmitirse por medio del contagio sexual. Sin embargo, muchas de ellas presentan otras formas de contagio, por lo que su especificidad como signo de abuso sexual es muy variable y no basta con el diagnóstico etiológico, sino que debe intentar establecer la forma de contagio en el caso de estudio. Cuando las niñas son abusadas sexualmente, existe un patrón de penetración vaginal y se producen lesiones graves, con graves desgarros perianales y estallidos vaginales que desencadenan en cuadros de hemorragia aguda que requieren cirugías de emergencia, tanto también terapia intensiva y frecuencia a asistir a un psicólogo. También este tipo de abuso sexual puede ocasionar la muerte. En la mayoría de casos de abuso sexual son intradomiciliarios o perpetrados por personas muy allegadas al entorno familiar y alrededor de un tercio son de carácter incestuoso, lo que significa que pueden llegar a ocurrirse por padres o hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias por su valioso aporte, doctora. No está de más recordarle a las participantes que la intervención de cada una será en un lapso de 3 minutos. A continuación, contaremos con el punto de vista desde la perspectiva de la psicología de la licenciada en psicología, María Fernanda Lemos. Bueno, muy buenas noches. Para empezar, el abuso sexual o violencia sexual infantil es un fenómeno que siempre ha estado acompañado de malestar psicológico. No es un problema nuevo, sino una forma de maltrato infantil. Es el maltrato más escondido de los tipos de maltrato que existen. El diagnóstico no es fácil de detectar, ya que puede pasar desapercibido y con ello aumentar marcas emocionales que cuanto más antiguas son más difíciles de tratar.
La confirmación diagnóstica se basa en el relato del niño, sus juegos, sus dibujos y su historial clínico. Los problemas que esto puede causar son problemas emocionales, problemas de relación, problemas de conducta, adaptación social y la revictimización. La revictimización significa que una víctima puede ser vulnerable a otros agresores, o sea, puede ser agredida, violentarla de diferente manera a diferentes agresores. Esto se refleja a través de procesos evolutivos. Esto quiere decir que el niño, al entrar en la etapa de adolescencia o la adultez, es más propenso a que pueda tener las consecuencias, ya que es más consciente de lo que ha pasado. Algunas de las consecuencias son los trastornos depresivos, la ansiedad, la bipolaridad, el trastorno por el estrés, la baja autoestima, conductas autodestructivas y el aislamiento social. Esto puede ser tratable y es tratable en 4 fases. La primera fase se diagnostican síntomas al alcance del trauma y por una primera impresión. Esto quiere decir que se hace una observación del niño en el comportamiento. La segunda fase, el equipo de especialistas realiza evaluaciones y pruebas psicológicas a través del juego de diagnóstico. La tercera fase, se elabora un plan metodológico con los objetivos y se establece el tipo de tratamiento y el tiempo y la frecuencia de las sesiones. En la cuarta fase se trabaja a nivel terapéutico, dando indicaciones a los padres o tutores y también a los educadores del niño afectado. Solamente, muchas gracias. Muchas gracias por su aporte, licenciada. A continuación, contaremos con la intervención de la licenciada en Derechos Humanos y con especialidad en Niñez y Adolescencia, la licenciada Gabriela Cáceres. Gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Yo les voy a hablar sobre la violencia sexual infantil desde un marco legal en los derechos humanos. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se define como violencia infantil a toda conducta de un adulto agresor que por acción u omisión interfiere negativamente el sano desarrollo físico, psicológico o sexual de los niños. Es un tema de fortalecimiento de la ciudadanía. En su proceso formativo es básico que toda persona comprenda la sexualidad como parte integral de la vida de su identidad. Solo de esta manera lograremos generar el respeto a las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación y la promoción en la población joven para la toma de decisiones informadas y responsables, no solo sobre el inicio de las relaciones sexuales, sino fundamentalmente acerca de su proyecto de vida. ¿Quién quiere ser? ¿Qué quiere ser? En el marco del aporte al desarrollo de su comunidad y su país. A inicios de 2010, el Ministerio de Educación encargó a la Unidad de Equidad de Género con pertinencia étnica, facilitadora y asesora del proceso el diseño de una estrategia de educación integral en sexualidad y prevención de la violencia implementada con el involucramiento de las direcciones generales de nivel central y con 6 direcciones departamentales de educación priorizadas en una primera fase piloto, de la que deriven los lineamientos de gestión y el abordaje pedagógico institucional. De acuerdo con Jurek Becker, no tener recuerdos de la infancia es como estar condenado a cargar permanentemente con una caja cuyo contenido desconoces y cuanto mayor eres, más te pesa y más te impacientas por abrirla al fin. Aunque no le demos tanta relevancia y tratemos de obviar el tema, el maltrato y violencia que sufrimos cuando niños o niñas nos marca para toda la vida, nuestras relaciones y comportamientos, pero también nuestra capacidad para reaccionar y defendernos nos neutraliza, nos paraliza. En nuestras sociedades muy pocas personas no han vivido alguna situación de violencia en la familia o en otros espacios. Según el artículo 53, maltrato y agravios de la República de Guatemala, todo niño, niña o adolescente tiene el derecho de no ser objeto de cualquier forma de negligencia, discriminación, marginación, explotación, violencia, crueldad y opresión punibles por la ley, ya sea por acción u omisión a sus derechos fundamentales. Esto incluye cualquier forma de agresión sin importar el género, etnia o edad. Muchas gracias.
Muchas gracias por su aporte, licenciada. A continuación, contaremos con la última intervención por parte de la licenciada en Trabajo Social y activista en pro de la protección de la niñez, la licenciada Deidi Morales. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad brindada. Hablaremos que en la actualidad la violencia sexual es uno de los principales problemas que afectan la calidad de vida de los niños y niñas guatemaltecas. Según datos oficiales de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, del 1 de enero al 31 de agosto del año 2020 se recibieron 4.038 reconocimientos médicos sobre delitos sexuales. Los lugares con mayor víctimas de violencia social que se reportan son Huehuetenango, Quetzaltenango, Petén, San Marcos y Escuintla. Ante esta realidad es necesario fomentar la denuncia, pues estamos conscientes que en Guatemala existe un subregistro nacional, es decir, una cifra negra, pues esta cifra está oculta. No la sabemos, pues por el hecho de que hay víctimas que han sufrido de violencia sexual y no lo han denunciado. Esto hace que no se pueda generar un caso penal y esto quede en la impunidad. Por eso es necesario que concienticemos a la población guatemalteca para que sepan que la violencia sexual es una emergencia médica. ¿Cómo debemos de abordarla y a dónde podemos acudir? Primero que nada, debemos de asistir a un centro médico, es decir, a un hospital o un centro de salud donde nos van a brindar asistencia médica y emocional totalmente gratuita y confidencial. Otras organizaciones a las que nos podemos apoyar es a los bomberos municipales, bomberos voluntarios, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Oficina de Asistencia de Atención a las Víctimas de la Policía Nacional Civil. Yo les voy a dejar 2 mensajes para que los recordemos y los analicemos como ciudadanos, que es que la violencia sexual es una emergencia médica. Debemos de tenerlo muy claro. Y recordemos que el silencio no es la solución para terminar la violencia sexual. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de cada una de las profesionales y el excelente desempeño que han tenido a la hora de desarrollar el tema. Ahora realizaré 2 preguntas. La primera está enfocada hacia las profesionales, la doctora Vichy y la licenciada Cáceres. ¿Consideran ustedes que en el estado patriarcal que se vive en Guatemala es generador de la violencia infantil? Buenas noches. Sí, el Estado patriarcal que tiene muchas comunidades y pueblos, es uno de los factores que más influyen en esta problemática. Un ejemplo de esto son los matrimonios arreglados de niñas menores de edad y hombres que muchas veces son sus agresores, que por estar embarazadas estas niñas son obligadas a contraer matrimonio o casarse, lo que en consecuencia puede desencadenar en violencia intrafamiliar y agresiones graves, tanto físicas como mentales, que pueden provocar la muerte de muchas de las víctimas que sufren este tipo de violencia. Muchas gracias. Sí, de hecho, hay una ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, la ley BET, como se conoce, que en su capítulo 6 se tipificaron los delitos referentes a la explotación sexual, con prisión de 5 a 10 años y una multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Muchas gracias. Muchas gracias por sus aportes, estimadas profesionales. A continuación realizaré otra de las preguntas, las cuales están dirigidas a las licenciadas Morales y Lemos. ¿Cuáles consideran ustedes que son los principales factores que generan el problema de la violencia sexual en la niñez? Muy buenas noches. Uno de los factores que considero que son muy importante en esta problemática es un estado débil, pues la sociedad aún piensa de que el Estado no hará valer los derechos de la persona que ha pasado por violencia sexual. Pues sabemos muy bien que de cada 100 casos de violencia sexual en Guatemala, solamente 20 reciben una sentencia.
Por ende, considero que es necesario reforzar y concientizar también a la población de que el Estado hará valer nuestros derechos humanos. Gracias. Bueno, pues de mi parte considero que un factor es la falta de educación sexual, que es considerada como un tabú, especialmente en los departamentos de Guatemala, en donde la educación es menos, y por ello es que este es un factor que agrava más la violencia sexual. Solamente, muchas gracias. Muchas gracias por sus intervenciones y por haber resuelto nuestras dudas. A continuación tendremos un espacio para preguntas que puedan generarse por parte del público que nos acompaña. ¿Alguna de las participantes tendrá alguna otra pregunta? Agradecemos a cada una de las profesionales su participación, el haber dado sus puntos de vista referente al tema y vamos a llegar a las conclusiones de este tema. Según las perspectivas y cada uno de los puntos de vista emanados por cada una de las profesionales en distintas ramas y desde la concepción de maneras muy arraigadas a nuestra concepción y a nuestra cultura guatemalteca, podemos darnos cuenta que en realidad el abuso sexual en la niñez comienza en casa y se genera ahí mismo, dada a la educación o a la falta de educación que nosotros tenemos en temas de sexualidad, debido a que esto aquí en Guatemala particularmente es tratado como un tabú o a cierta falta de respeto hacia los padres de familia. Podemos darnos cuenta también de una cifra alarmante últimamente de casos que se han disparado con violencia sexual en niños, dado a que muchas de las personas no denuncian, no tienen esta cultura de denuncia, debido a que regularmente el hecho es perpetrado por la misma familia, puede darse primos, hermanos, tíos, papás, contra un niño indefenso que muchas veces es tomado como un objeto y no como un sujeto de derechos y que gran parte de la sociedad guatemalteca vulnera sus derechos y lo hace callar tan solamente por ser un niño. Es importante que nosotros como ciudadanos guatemaltecos, como actores y defensores de los derechos de estos niños, desarrollemos temas, desarrollemos programas adecuados para intervenir oportunamente, ya que este tipo de violencia genera un alto impacto psicológico hasta cierto punto negativo en el desarrollo cognitivo y sensorial de cada uno de los niños, y es donde podemos darnos cuenta de la intervención oportuna que puede tener un grupo multidisciplinario enfocado en pro de la protección de los menores de edad. Agradecemos el tiempo brindado a cada una de las profesionales, al público que nos acompañó, al licenciado y al auxiliar de curso por estar acá. Les deseamos la mejor de las noches. Muchas gracias.